¿Podría Trump eliminar el impuesto sobre la renta con aranceles a China y a otros países? Eliminar el impuesto de la renta. Recordemos que el impuesto de la renta, como tantos impuestos gubernamentales, era transitorio, temporal. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta. Eliminar el impuesto de la renta, uno de los impuestos que más poder recaudatorio tienen y además más estables. Es un impuesto que a los gobernantes del mundo les encanta, igual que el impuesto sobre el valor añadido. Lo que pasa es que en Estados Unidos no existe el impuesto sobre el valor añadido, todavía menos mal, ¿eh? El impuesto sobre la renta se creó como un impuesto temporal, ¿de acuerdo? Un impuesto temporal. Y como casi todos los impuestos temporales, todas las cosas que hacen los gobiernos cuando se trata de expoliar a los ciudadanos, se convierten en permanentes. Pero vamos a analizar qué es lo que dijo Donald Trump en el podcast de Joe Rogan y luego cuál sería la posibilidad de implementarlo, porque no es tan sencillo y tampoco imposible. Vamos a hablar de ello. Couple of weeks in the dictionary today, and any is the word tariff. It's more beautiful than love. It's more beautiful than anything. Aranceles. Es más bello que el amor y más bello que cualquier otra cosa. It's the most beautiful word. This country can become rich. Este país puede ser rico with the proper use of tariffs. Did you just float out the idea of getting rid of income taxes and replacing it with tariffs? Well, okay. Were we serious about that? Yeah, sure. But why not? Because our country was the richest relatively in the 1880s and 1890s. A president who was assassinated named McKinley. He was the tariff king. He spoke. McKinley, es verdad, ponía unos aranceles enormes en la economía, sabiendo que la inmensa mayoría de las economías del mundo, especialmente los que tenían un interés negativo y de ponerse como los líderes globales, la mayoría de las economías del mundo en aquella época querían exportar a esa economía floreciente y esa economía en expansión gigante que era Estados Unidos. Beautifully of tariffs. His language was really beautiful. We will not allow the enemy to come in and take our jobs and take our factories and take our work. El objetivo, por supuesto, era poner aranceles para evitar que el enemigo se lleve las fábricas, los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Workers and take our families unless they pay a big price. A menos que paguen un precio muy alto. And the big price is tariffs. And he'd speak like that, but he was right. And then around in the early 1900s, they switched over stupidly to, frankly, an income tax. And you know why? Because countries were putting a lot of pressure on America. Se puso el impuesto sobre la renta porque un montón de países ponían grandes presiones, llevaban a cabo una enorme presión sobre Estados Unidos. We don't want to pay tariffs. Please don't. You know, believe me, they control our politicians. If you look at the kind of numbers that these guys make then and now. Bien. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad? Es importante no caer en los excesos y en la simplificación. Lo que dice son varias cosas. Primero, dice, vamos a ver, el uso de los aranceles de manera quirúrgica y de manera inteligente. ¿Por qué? Porque al final debemos recordar que China fundamentalmente tiene superávit comercial con Estados Unidos. No tiene superávit comercial con la mayoría de sus socios comerciales, con muchos de ellos, ¿de acuerdo? También debemos recordar que el superávit comercial de la Unión Europea con Estados Unidos es brutal, absolutamente brutal, y que no ha hecho nada más que crecer en los últimos 4 años. Y tenemos que entender que las barreras al comercio que ponen los países de nuestro entorno van más allá de los aranceles. Es decir, si vemos la lista de los países con mayores barreras al comercio, resulta que están India,
Rusia, China, etcétera, etcétera, la propia Unión Europea, países de la Unión Europea, Bélgica, etcétera, Francia, Alemania. Y tenemos que entender también que Estados Unidos tiene un sistema mucho más abierto de libre comercio porque las barreras al comercio que ponen otros países vienen bajo distintas paraguas, distintos elementos. En la excusa medioambiental, la excusa regulatoria, la excusa jurídica, la excusa nacional, hay toda una serie, y por supuesto las subvenciones, claro, las subvenciones que también se dan. Entonces, la evidencia es que la posición de Estados Unidos lo que tiende a hacer es que se aumenten los aranceles para protegerse del exceso de barreras al comercio de otros países. Vale. Ahora, la clave aquí es eliminar el proteccionismo de otros vía aranceles no es algo que sea realmente sencillo, ni muchísimo menos una varita mágica, pero sí es importante entender que es una herramienta negociadora. Vamos a ver algunos gráficos y así lo explicamos. Vamos primero a ver cuáles son los países que tienen mayores barreras al comercio. Aquí lo veis, según The Economist y el Banco Mundial: India, México, Brasil, Corea del Sur, Rusia, Sudáfrica, China, Japón, la Unión Europea. Estados Unidos está muy lejos en cuanto a barreras al comercio. Es también importante recordar que en la época del COVID-19, el aumento de barreras al comercio con la excusa medioambiental, con la excusa de la seguridad nacional, con la excusa de las cadenas de suministro, etcétera, han aumentado de manera muy relevante. Y lo que podemos ver aquí es que Estados Unidos está en una posición de muy baja barreras al comercio, incluidos los aranceles, y sin embargo México, Brasil, Rusia, India, Argentina, Japón, Francia, Alemania, Italia, etcétera, tienen muchas mayores barreras al comercio. Bien, esto es importante primero para establecer esa importante diferencia entre la idea de que el proteccionismo viene de Estados Unidos por culpa de Trump, ¿no? Los aranceles se han puesto en las últimas décadas fundamentalmente los mayores aumentos de aranceles vinieron con Obama. Se implementaron más de 600 medidas de limitación al comercio. En el caso de Donald Trump, tenemos que recordar que utiliza los aranceles como método de negociación. Usted tiene enormes barreras comerciales con Estados Unidos y nosotros lo que vamos a hacer es ponerle aranceles. Y lo que vamos a hacer es ponerle aranceles porque, por ejemplo, pues claro, China tiene enormes barreras al comercio que limitan la capacidad de las empresas norteamericanas de invertir, de exportar, etcétera, porque, entre otras cosas, pues hay unas disputas gigantes de propiedad intelectual, disputas enormes por inseguridad jurídica o por diferentes elementos regulatorios. Lo mismo ocurre con la Unión Europea. Bien, vamos a empezar entonces a analizar el impuesto, lo que es el impuesto de la renta. El impuesto de la renta en Estados Unidos recauda alrededor de 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Trillones norteamericanos, lo que sería esos dos, aquí lo podéis ver, y además se espera que siga creciendo hasta prácticamente los 4 billones, ¿vale? Bien. ¿Por qué es importante este? Recordad todos los que me estáis viendo desde Estados Unidos que billones son trillion norteamericanos, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí lo que podemos ver, según Bloomberg, es cómo han funcionado los aranceles de Trump en lo que han sido los años en los que se han implementado. Bien, recordad que en el año 2016 puso unos enormes aranceles que generaron unos ingresos que superaron los 60.000 millones y por lo tanto fuerte incremento de los ingresos, pero es verdad que luego, a medida que cambiaban las tendencias de comercio, esos ingresos se han reducido. Pero ojo, debemos recordar
que estos ingresos desde China no se han reducido por el impacto de los aranceles, sino por la ralentización de la economía china y la ralentización del sector manufacturero global. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque, además, si nosotros vemos a nivel global la situación, podríamos analizar cuál podría ser el impacto de esos aranceles que presenta Trump, ¿vale? Pues según Bloomberg Economics, generaría unos ingresos que se moverían entre los 300.000 millones de dólares y los 400.000 millones de dólares. Bien, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de ver los aranceles como una medida mágica que vaya a generar enormes beneficios, ¿no? ¿Se podría eliminar el impuesto de la renta con estos datos que conocemos? Pues es complicado, pero sí se puede llevar a cabo, que es lo que mostraba de manera indirecta el presidente Trump en el podcast de Joe Rogan. Sí se puede llevar a cabo una gestión inteligente de esos aranceles para fortalecer el crecimiento económico y el comercio de Estados Unidos con los socios que llevan a cabo una fuerte política de barreras al comercio internas, es decir, presentarse ante Francia, Alemania, la Unión Europea, India, etcétera, etcétera, y decirles, señores, o levantáis las barreras al comercio que impiden que Estados Unidos exporte adecuadamente y crezca hacia vuestros países con sus ventas, o va a haber aranceles. Esa es básicamente la negociación, ¿no? Y los aranceles, por supuesto, tenemos que recordar una y otra vez que los aranceles no son inflacionarios. Los aranceles no suponen mayor emisión de nuevas unidades monetarias. De hecho, los aranceles suponen mayor demanda de dólares por parte de los países que los van a sufrir. Por lo tanto, si quieres exportar a Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, vas a tener que comprar muchos más dólares y vas a tener que interiorizar esos aranceles en tus costes de producción, como ha ocurrido además en el año 2016 a 2021 y en toda la historia. Los aranceles pueden subir los precios de un bien o los precios unitarios de aquellos bienes que se produzcan 100% en el extranjero y que tengan demanda inelástica, pero es que esos son muy pocos. Y tenemos la evidencia empírica de 2016 a 2021 que esos aumentos de aranceles no solamente no causaron inflación, sino que la inflación era bajísima, ¿vale? Por lo tanto, los aranceles tienen doble efecto, ¿no? Uno, compensar por las barreras al comercio que ponen otros países utilizando, además de aranceles, subvenciones, la excusa medioambiental, regulación completamente imposible de cumplimentar, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores. Propiedad intelectual, riesgo de la propiedad intelectual, riesgo de, riesgo jurídico inversor, etcétera. O sea, todos esos factores son barreras al comercio que ponen otros países y Estados Unidos utilizaría los aranceles como una manera de, digamos, mitigar el impacto negativo para Estados Unidos de ese gigantesco déficit comercial que tiene con la Unión Europea y particularmente con China. Porque el de la Unión Europea se puede negociar y el de China es más complicado. Bien, vamos a analizar la otra parte. Hemos hablado, por un lado, para negociar mejoras en el comercio global. Es decir, utilizar los aranceles como una medida para mejorar la libertad comercial en el mundo. Interesante, ¿verdad? Bien. Otro lado, la parte del dólar, mis queridos amigos. ¿Por qué se disparaba el dólar? Se disparaba el dólar, entre otras cosas, porque la expectativa de mayor demanda de dólares por parte de los países que quieran exportar a Estados Unidos va a ser mucho mayor. Por lo tanto, Estados Unidos, lo que quiere hacer Trump es fortalecer y usar como arma el hecho de que tiene el mayor mercado del mundo al que todo el mundo quiere vender, mientras que a la vez que quieren vender cada vez más a Estados Unidos, intentan poner mayores barreras al comercio en los mercados domésticos. Bien,
pues eso se acabó, ¿de acuerdo? Eso se acabó. Y es importante entenderlo desde ese punto de vista. ¿Significa que los aranceles sean una varita mágica que lo soluciona todo? No. ¿Significa que los aranceles pueden generar los ingresos suficientes para eliminar el impuesto de la renta? No. Pero con una gestión inteligente de los aranceles y con una gestión inteligente del impuesto de la renta, sobre todo simplificando y reduciendo los tramos del impuesto de la renta, puedes bajar el impuesto de la renta y generar mayores ingresos y a la vez generar mayores ingresos por el lado de los aranceles. De hecho, si reduces el gasto burocrático e innecesario, que se calcula en unos 500.000 millones de dólares en Estados Unidos, con la oficina de Elon Musk, que lo que va a hacer es este I+1, que lo que va a llevar a cabo es esa eficiencia del sector público, bien, pues si reduces en 500.000 millones los gastos innecesarios del sector público y aumentas en 400.000 millones los ingresos por la imposición de esos aranceles a los países que más barreras al comercio ponen, pues bueno, pues resulta que vas ya a generar un espacio fiscal de $1 billón, $1 trillion, $1 billón. Oye, no es poco, no es poco. Si a eso le añadimos otras medidas pro crecimiento, llegas al billón y pico sin problemas, por lo tanto, la reducción del déficit puede ser muy importante. La clave es la siguiente. Nadie que sea liberal está a favor de los aranceles. El propio Donald Trump entiende que los aranceles tienen efectos negativos sobre el comercio, pero sabe que ni son inflacionistas y lo que sabe también es que el talón de Aquiles de China y el talón de Aquiles de las economías europeas es que utilizan su superávit comercial con Estados Unidos para mantener las reservas de dólares elevadas y, por lo tanto, mantener relativamente estable su moneda local. Por lo tanto, sabe que necesitan mantener su superávit comercial, que necesitan mantener a Estados Unidos como su principal fuente de crecimiento de ingresos comerciales, porque claro, recordemos lo que decía yo antes, China tiene déficit comercial con muchos otros países, ¿de acuerdo? El meollo, la gran parte de su superávit comercial viene de Estados Unidos. Lo mismo pasa con la Unión Europea. Entonces, Trump conoce ese talón de Aquiles. Sabe que la Unión Europea va a continuar utilizando la excusa medioambiental, la excusa regulatoria, la excusa fiscal para poner más y más barreras al comercio con Estados Unidos para evitar que Estados Unidos exporte más hacia la Unión Europea y, entre comillas, proteger a sus sectores aparentemente estratégicos. Bien, pues lo utilizas como negociación. ¿Que le pones barreras al comercio al sector del automóvil? Te pongo aranceles. Que levantas las barreras al sector del automóvil, te quitan los aranceles. Me parece una manera, digamos, pues de último recurso en la economía. Todos preferiríamos libre comercio de verdad, pero es que no existe el concepto del libre comercio cuando se le ponen barreras al comercio a Estados Unidos y se le exige libertad total a Estados Unidos. Claro, se le ponen barreras absolutamente brutales. Vuelvo a repetir, regulatorias, medioambientales, fiscales, de seguridad jurídica, subvenciones por el lado doméstico, etcétera. Bueno, hay que reordenar ese entorno. ¿Que no se reordena? Pues se mantienen los aranceles. El elemento final es entender que hay toda una capacidad de reducir impuestos en Estados Unidos y además de reducir gastos significativa y que si se llevan a cabo de manera inteligente son extremadamente beneficiosas. 1, para la posición fiscal de Estados Unidos. 2, para la fortaleza del dólar como moneda de reserva del mundo. Y 3, para todos los ciudadanos norteamericanos en poder adquisitivo. ¿Es ideal? No, yo prefiero el comercio libre absolutamente. Pero, de verdad, esa es mi pregunta para todos vosotros. ¿De verdad te crees que China,
y la Unión Europea de la hiperregulación y las hiperbarreras van a ponerse a hacer libre comercio de verdad, pues entonces me parece que vamos a tener aranceles. Que no te engañen.